Reflexión, viernes 30 de octubre. El dolor. Un maestro, en atención a que su discípulo constantemente le manifestaba sus dolores, sus sufrimientos, le pidió que trajera un poco de sal. Le trajo la sal y le dijo: ahora bien, trae un vaso de agua. Le llevó el vaso con agua, vierte la sal y le dice el maestro al discípulo: tómala. Se tomó el vaso con el puño de sal y le pregunta el maestro: ¿a qué te supo? Le dice: muy amargo, muy amargo. Se sonrió el maestro porque le quería dar una enseñanza fraterna. Dice: muy bien, pues ahora vamos, acompáñame y tráete la sal. Lo acompañó y llevaba la sal. Llegaron al lago y le dice el maestro: ahora la misma cantidad de sal, puño, viértelo en el lago. Y así lo hizo el discípulo. Virtió el puño de sal en el agua. Ahora pruébalo, le dice el maestro. Metió el vaso en el agua del lago, se lo bebió y el maestro le preguntó: ¿y ahora a qué te supo? Dice: fresca, deliciosa. Y le preguntó el maestro: ¿te supo amarga? No, te repito que fresca, deliciosa. Justo eso es lo que nosotros tenemos que ver del dolor. El dolor va a estar ahí presente, como si fuese la sal. Ahí está presente el dolor. Lo interesante es en qué depósito vas a dejar que caiga el dolor. Si lo dejas caer en un depósito de poca capacidad, el dolor te va a traer mucha amargura. Pero si lo dejas caer en un depósito que se amplía cada vez más, el dolor no te va a causar amargura, pero ahí va a estar. Esto es, ¿cuál es el depósito? Nuestro corazón, nuestra alma. Ahí es en donde el dolor va a caer. Y en la manera en que nosotros tengamos la apertura para poder vivir con el dolor y superarlo, es en la medida en que va a desaparecer la amargura. El dolor es una sensación molesta, es una afección del cuerpo, o es un sentimiento de pena o de congoja. Si no es un dolor físico, es un dolor espiritual. La diferencia del sufrimiento: el sufrimiento es la experiencia de mal o la privación de algún bien. Pero el sufrimiento es consecuencia del dolor. Una señora se quejaba amargamente porque había perdido a su hijo y deambulaba y caminaba por las calles del pueblo gritando, pidiendo que le devolvieran a su hijo. La
gente se burlaba, se mofaba, la agredía, la insultaba a la gente, la maltrataba, pero la señora seguía con esta obsesión. Se dio cuenta el maestro y la manda a llamar. Quería poner su sabiduría a disposición de la señora y le dice: mira, yo necesito que vayas para que tú vivas una forma diferente, que vayas a cada casa del pueblo y en la casa en donde no haya habido ninguna muerte, tú traes de ahí un capullo de mariposa. Tú traes el capullo. Y así lo hizo la señora. Y empezó en el pueblo por una casa y otra casa, otra casa y otra casa. Y en ninguna casa le decían que no había habido algún difunto. En todas las casas habían tenido en algún momento a un difunto. Y siguió la señora y volvió a hacer lo mismo. En todas las casas manifestaban haber tenido un difunto. Ya cansada, ya un poco más tranquila, la señora regresa con el maestro y le pregunta: ¿cuántos capullos me vas a traer? Y ella le dijo: ninguno. Pero ya he podido entender que no soy la única que ha sufrido la pérdida de un ser querido. Y con ello pude entender que el dolor y el sufrimiento tenemos que encontrarle un sentido. He encontrado el sentido del dolor y del sufrimiento. Eso es lo esencial en nuestras vidas. Cuando el dolor es insoportable, nos destruye. Cuando no nos destruye, es soportable. Esto lo decía el emperador romano Marco Aurelio. Quien sabe de dolor, todo lo sabe, nos diría el escritor y poeta Dante y filósofo Dante Alighieri. Y hay un refrán muy popular: aunque el dolor sea muy grande, no hay que dejar de comer. El magisterio de la Iglesia Católica nos muestra en un documento bellísimo de su santidad San Juan Pablo II. El documento se llama Salvifici Doloris, que nos trata del valor salvífico de la redención, donde su santidad el Papa el Papa San Juan Pablo II nos comenta que no solo la salvación que viene de Dios a través de su Hijo Jesús nos libera de algo que sería el pecado original, el pecado actual y sus consecuencias, no solo de ese algo, sino por algo. Por algo. ¿Y cuál es ese por algo? Que Dios quiere elevarnos a un plano sobrenatural en donde nosotros tengamos un nivel espiritual elevado que nos permita gozar de su presencia, que nos permita vivir en la vida eterna. Ese es el sentido del dolor. No el algo, sino también el por algo. La Madre Teresa de Calcuta nos dice algo muy hermoso acerca del dolor y del sufrimiento.
Nuestros dolores son caricias bondadosas de Dios, llamándonos a volvernos a Él y para hacernos reconocer que no somos nosotros los que controlamos nuestra vida, sino que es Dios quien tiene el control y que podemos confiar plenamente en Él. Santa Teresa de Calcuta. Y permítame leer el cuarto poema del siervo del Señor. Capítulo 53 de Isaías. Fue despreciado y rechazado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien a quien no se quiere mirar, y despreciamos y lo estimamos en nada. Sin embargo, Él lleva nuestros sufrimientos, soportaba nuestros dolores. Nosotros lo creíamos castigado, herido por Dios y humillado, pero eran nuestras rebeldías las que lo traspasaban y nuestras culpas las que lo tribulaban. Sufrió el castigo para nuestro bien y con sus heridas nos sanó. Andábamos todos errantes como ovejas, cada uno por su camino. El siervo de Dios, el siervo sufriente, el Señor Jesús. El Evangelio de San Mateo nos cuenta el Papa Francisco en una de sus reflexiones del Ángelus. Decía el Papa Francisco, recordando el Evangelio de San Mateo, que se acerca una mujer cananea a pedir que le sanara a su hija porque estaba poseída por un demonio. Y el Señor le responde, no está bien echar el pan de los hijos a los perritos. A lo cual la mujer cananea le responde, pero también los perritos, Señor, tienen derecho a comer de las sobras, de las migajas que caen de la mesa del amo. Esto le conmovió al Señor Jesús porque le probó su fe y le dice, mujer, tu fe es grande, ve pues y que tu hija sea sanada. Mateo 15, 23, 28. Y nos decía el Papa Francisco, ahí se ve, cuando la mujer se acerca a buscar la ternura del Señor. Así nosotros, como la mujer cananea, en esos momentos de dolor y sufrimiento, busquemos la ternura del Señor, que nos va, como dice la Madre Santa Teresa de Calcuta, nos va a acariciar con su amor bondadoso. ¿Y qué nos dicen los santos? San Agustín es muy preciso. Dios tuvo un hijo sin pecado, pero nunca tuvo uno sin sufrimiento, sin dolor. San Agustín de Hipona. Amor es lo que necesitamos encontrar en el Señor y buscarle sentido al dolor y al sufrimiento. Paz y bien.